Bueno, y es el principal tema que tenemos desarrollando en realidad desde que arrancamos en el día de hoy, porque el paro es lo que decíamos, es contundente, es total. El hecho de que no exista transporte es muy importante, porque más allá de aquellos trabajadores que sí se suman al paro, hay otros que querían ir a trabajar y no podían. Sí, y lo escuchábamos recién en algunos que, bueno, el caso que tenía que ir a trabajar a Quilmes y que no podía ir. Vamos a hablar un ratito mucho más con Gustavo González, analizando sobre todo lo que ha sido una jornada y lo que es una jornada realmente impactante en cuanto a lo que se está desarrollando en cuanto al paro, ¿no? Y otro tema importante de hace algunos minutos nada más, hay una jueza que ordenó al gobierno nacional abrir paritaria docente. Y esto generó rápidamente el rechazo, la bronca, el malestar desde el gobierno. Pero lo presentamos a Gustavo y ahora nos metemos de llenos con este tema. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hacemos referencia a esta jueza, ¿no?, que ordenó abrir la paritaria nacional con todo lo que esto lleva un reclamo que prácticamente tiene un mes. Sí, y parece que el gobierno va a apelar, así que el reclamo, digo, va a seguir. Lo que uno ve en términos nacionales es que la contundencia del paro en la provincia de Buenos Aires se siente, ¿no? Eso que va mermando, no así el mal humor docente. Entonces, digo, lo que uno ve en la provincia de Buenos Aires, lo que hicieron los diferentes gremios, llamaron a consulta a los docentes, hubo una encuesta. Hicieron una encuesta. Hicieron una encuesta a cada uno de los docentes. Eso también hace, ¿no?, que singulariza a todo lo que es el gremio docente, porque uno lo que ve en el gremio docente que hay mucho diálogo con las bases. ¿Esto qué hace? Digo, ¿cuál es la diferencia con otros gremios? Lo que uno cree es que lo que se termina plasmando en la jefatura de los sindicatos docentes es el clamor de los afiliados. Es decir, que cuando los gremios están movilizados es porque abajo hay mucho sentimiento a favor de ese paro. Entonces, yo creo que el gremio, la Nación va a apelar esta medida, así que esto va a seguir, digo. ¿Cómo va a seguir? La verdad que no sé, porque uno lo que ve es que las dos partes siguen tensando la cuerda, ¿no? Entonces, sí, de hecho va a recusar a la jueza. Sí, posiblemente no haya paros con la contundencia que había, pero quizás va a haber otro tipo de, o clases abiertas, o alguna otra modalidad, general. ¿No? Recordemos esa famosa carpa blanca que se hizo en la época de Menem. Digo, yo creo que como no hay un acuerdo y como las partes no terminan sentándose a dialogar, y a acordar, digo, este conflicto va a seguir dándose a nivel país, en la provincia de Buenos Aires, y con diferentes mecanismos que después nos iremos enterando, ¿no? Vamos a escuchar la palabra de Esteban Bullrich, el ministro de Educación, que justamente salió a responder, o en realidad a marcar rápidamente la postura del gobierno ante este pedido de la jueza en un conflicto que me parece que se va a seguir tensionando. Tal vez, me quedaba con esto que decía recién Gustavo, con otras características, no con estos paros de 48 horas, tal vez desde otros lugares, clases públicas, pero un conflicto que no llega a su fin y que además sigue sumando capítulos en donde la resolución no parece estar al alcance de la mano. Además, Gustavo, vos hacías mención a la encuesta. Y una encuesta que no sé si a los principales dirigentes gremiales les cayó bien, porque en realidad hay docentes en su mayoría que no quieren continuar. Sí, algunos gremios que dijeron, los docentes, ¿no?, que dijeron que no querían continuar el paro. Hubo una carta hace muy poquitito de los diferentes gremios a la gobernadora diciendo de que ella se puede sentar a dialogar, pero si los sindicatos no hacen paro. Entonces, lo que uno ve es que no termina ese problema. Digo, la provincia de Buenos Aires ha pedido, ahora está pidiendo algún tipo de penalización al gremio SUTEBA por no acatar la conciliación obligatoria. Lo que dicen los gremios es que como la provincia es parte del Ministerio de Trabajo de la provincia, no puede llamar una conciliación obligatoria porque no puede ser juez y parte en el conflicto. Cuando ha llamado a la provincia a descontar los días del paro,
eso la justicia le ha terminado dando la razón a los trabajadores, a los gremios, y también hace muy poquitito, hará 10 días, la provincia dijo que analizaba que en las vacaciones de invierno se dé clase para... En realidad, hoy por hoy, la cantidad de días que tiene la vacación de invierno no llega a suplir la cantidad de días de paro. Entonces tampoco alcanzaría claro. eso. Ahora sí, vamos a escuchar la palabra del ministro de Educación, Esteban Bullrich, que esto dijo. El gobierno está garantizando un salario que ha aumentado un 72% en 15 meses sin contar el aumento de este año. Por lo tanto, claramente nos interesa que los docentes ganen más. Por supuesto que, como lo hemos dicho todos, el presidente Macri, la gobernadora Vidal, querríamos que fueran aún mejores. Pero estamos llevando el salario a los niveles que creemos que tienen que estar en la medida que podemos responsablemente hacerlo. Lo que habla la jueza es de una comisión negociadora en el Ministerio de Trabajo, no habla de una paritaria específicamente y además, repito, tiene que ver con una comisión en el Ministerio de Trabajo. Igual nosotros creemos que los fundamentos del fallo no se comprueban, no hay un incumplimiento de la ley. Nosotros hemos aumentado el salario mínimo, lo hemos aumentado significativamente por encima de la inflación porque creemos que el gobierno anterior lo había dejado por debajo del mínimo vital y móvil, dejando a miles de docentes con un salario que era realmente de miseria y hemos mejorado esa situación, además con esta garantía que tiene el Estado Nacional, triplicando los fondos que invertimos en el salario docente en la Argentina. Por lo tanto, nos parece que claramente, al plantear que nosotros estamos incumpliendo algo que no estamos incumpliendo, hay una animosidad. Esto no es una conciliación, esto es una decisión de un juez, o de una jueza en este caso, que define que debemos crear una comisión negociadora para resolver este problema que no existe, porque el problema que quiere que resolvamos es la fijación de un salario mínimo. ¿Qué es lo que no se resuelve? Porque, repito, están planteando la resolución de un problema que no existe. Porque a nosotros, al gobierno nacional, lo único que nos podrían plantear es que fijemos un salario mínimo. Nosotros hemos fijado el salario mínimo, 72% por encima del que recibimos a la fecha. Entonces, la verdad es que nosotros ese problema ya lo resolvimos. ¿Qué tema el del conflicto docente? Contundente las palabras del ministro de Educación. Y enojado. Sí. Bueno, van a apelar, vamos a recusar a la jueza, a recusar el fallo. No, y lo grave, digo, es que todos venimos viendo esas pruebas que se hacen a nivel país, que vienen señalando que la calidad educativa está bajando, en donde, por supuesto, estamos implicados también los padres, ¿no? Sí, sí. Padres e hijos, docentes, autoridades, digo. Entonces uno ve que los días de clase no se normaliza el proceso educativo. Desgraciadamente, volvemos a decir esto, ¿no? Que Argentina tiene amplios bolsones de pobreza y que la escuela no solamente es un lugar donde se imparte educación, sino un lugar donde muchos chicos comen. Sí, también. Y eso también implica otro tipo de responsabilidad para las autoridades pero también para los docentes, ¿no? Entonces me parece que esto, lo que uno ve es que termina afectando básicamente a las bolsones, a la población menos favorecida. Entonces me parece que, digo, por eso la otra vez yo mencionaba que me parece que sería también momento, digo, en donde aparezca, por ejemplo, la legislatura, por ejemplo, el Senado, por ejemplo, la Cámara de Diputados, por ejemplo, no sé, la justicia, por ejemplo, otros órganos donde señalen la importancia de que haya una mesa de diálogo en donde se lleve a un acuerdo y que terminen, digo, esto perjudicando. Digo, porque esto ¿qué implica? Implica que uno no puede llevar al chico a la escuela porque está de paro, tiene que ver dónde lo deja, si lo deja solo, si lo deja con otro, una vecina, un pariente o la persona. Tanto silencio legislativo, por decirlo así, llama la atención. Sí, la verdad que me parece que, la otra vez hablábamos, digo, hay problemáticas que son estructurales, digo, que uno tiene que entender que ameritan el mejor esfuerzo de las diferentes partes y que esto no termina, no es un problema del Ejecutivo, del gobierno de turno, es un problema de la sociedad en su conjunto. Entonces uno esperaría también que, no sé, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación de la Cámara de Senado, que alguien también tome algún tipo de mirada sobre esto que está alcanzando niveles de preocupación, ¿no? Claro, también en las últimas horas hizo declaraciones el ministro
de Trabajo, Jorge Triaca, respecto al paro nacional de hoy, que la vamos a compartir porque tenés algo para agregar al respecto, ¿no? Ahí lo vemos. Yo creo que hay sectores que, digamos, tienen dificultades, hay sectores que no tienen una representación manifiesta y hay otros sectores que, por supuesto, que sí representan muy bien a sus trabajadores. Pero también tenemos que discutir un nivel de calidad. ¿Cuáles son los sectores que no tienen Tenemos que discutir un nivel de calidad también en la representación sindical, porque tiene que haber transparencia, porque tiene que adecuarse a las normas que están vigentes, porque tenemos que plantear de qué manera esos dirigentes se van a preparar para el futuro, que es un futuro desafiante, que es un futuro que tiene enormes dificultades, pero también oportunidades para desarrollarse. Hay algunos sectores que son más bien representaciones políticas más que gremiales, digamos. Hay algunos que se ponen más el sombrero de dirigente político que el dirigente gremial. Por ejemplo, ¿quién? Bueno, algunos lo ve que han habido algunas manifestaciones los otros días cuando hablan sobre que caiga el gobierno, que caiga la forma de representarse y que después cuando los mirás en términos de la cantidad de representantes alrededor suyo, no son muchos. Yo lo que justamente me parece que cuando el presidente señalaba esta cuestión sobre los gremios, está hablando sobre de qué manera él como dirigente sindical, Baradel o cualquier otro dirigente sindicales, mejoran la situación no solo de sus trabajadores, sino también del servicio que prestan. Lo que está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires y lo que viene pasando desde hace mucho tiempo es que la dirigencia sindical no ha colaborado para nada en que mejore la calidad educativa, en que mejore la situación de los docentes. Lo primero de todo, yo entiendo la función del representante gremial. El representante gremial tiene una tarea que es velar por los derechos de sus trabajadores y la tiene que hacer de la mejor manera que considere oportuno, pero siempre dentro del marco de las normas, siempre dentro del marco de las leyes y eso es parte de la tarea que tienen que hacer. Así que yo le tengo mucho respeto y que considero que hay una gran mayoría de dirigentes gremiales que cumplen con esa tarea. Pero también, como decía el presidente, hay un conjunto que utilizan la extorsión, un conjunto que violan las normas, un conjunto que piensan que son los dueños de una actividad. ¿Y los van a denunciar en la justicia? Y a muchos ya lo he hecho. Lo que le ha pasado a los dirigentes como los del SOMO y demás, son parte de la tarea que estamos teniendo en no permitir que empiecen a haber esas actitudes extorsivas, ¿no? Bien, y ahí lo escuchábamos al ministro de Trabajo marcando un cierto territorio respecto de los dirigentes sindicales y también esta falta de diálogo, como que se cortó en absoluto. Sí, yo traje acá un par de frases para enmarcar, ¿no? Bueno, estas son declaraciones del ministro de Trabajo Triaca del 4 de marzo en vista a la famosa marcha del 7 de marzo, que recordemos es la que terminó con el atrio vandalizado. Una frase: entramos en el proceso de negociación paritaria y es razonable que en ese proceso haya reclamo de las organizaciones gremiales. Esto de hoy. Además de lo que ustedes escucharon, la gente nos eligió para cambiar. Así que hay que parar de mentirnos, de agredirnos, de extorsionarnos, de usar a los chicos como rehenes, parar de mirarnos como enemigos, hay que parar la mano y ponernos a laburar. ¿Qué es lo que cambió entre eso y esto? El 1 de abril. Lo que hay es un cambio en el gobierno del 1 de abril en términos discursivos. Entonces, lo que uno ve es un gobierno en términos nacionales, digo, un gobierno utilizando otro tipo de palabras, digo, basta de mentirnos, basta de extorsionarnos, basta de mirarnos como enemigos. Mucho más firmes y más duros en el discurso. Hay que parar la mano y ponernos a laburar. Le está diciendo vayan a laburar a los dirigentes sindicales. Lo que hay es, o sea, ¿qué es lo que logró el gobierno? Está diciendo vagos. Está diciendo vagos. ¿Qué es lo que tomó a partir del 1 de abril el gobierno en esta movilización que se hizo a favor del gobierno nacional? Digo, hay un cambio de eje discursivo. Lo que uno ve es, digo, Patricia Bullrich, lo que uno ve hoy en las imágenes de la Panamericana, el gobierno aplicando ese famoso procedimiento antipiquete. Contra Piquete, claro. Exactamente. Sí, porque de hecho no se había utilizado Nunca antes. se había utilizado hasta ahora. Bueno, Sigue anuncios, pero nunca lo habían puesto en marcha. Inclusive Macri no hace mucho lo había retado públicamente a Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, porque no había aplicado los procedimientos antipiquete. Entonces lo que uno ve es un gobierno... tomó impulso con el 1 de abril. Tomó impulso con más firme en sus decisiones, con otra mirada sobre el campo político, sobre el escenario público, más activo en este tipo de cosas. Digo, y esto, la pregunta sería si el gobierno va a cerrar los oídos. Digo, porque uno puede decir, bueno... Perdón, Gustavo, que te interrumpa, pero... el presidente dijo que no había plan B para la economía. Sí. Claro, en un reportaje también dijo... ¿Lo dijo ayer? Sí, también dijo que perder las legislativas de octubre sería un fracaso, ¿no? Sí. No, el tema es...
¿Hubo un incremento de pobreza? Hubo un incremento de pobreza. Digo, también el gobierno anterior dejó un 30% de pobres, después de 12 años de gobierno. Hubo un incremento de pobreza. ¿Hay gente que le está pasando mal? Hay gente que le está pasando mal. Digo, hay dirigentes políticos que en el medio están tratando de, con una mirada más político-partidaria, están tratando de criticar al gobierno. También es cierto eso. Lo que no tiene que cerrar el gobierno es la mirada de que algo le está pasando a la sociedad para que haya un reclamo así. Entonces acá lo que uno ve es un paro contundente. Me parece que en algunos lugares, uno por lo menos acá en La Plata veía mayor circulación, por lo menos en automóviles particulares. Yo micro no vi ninguno, taxi muy poquitos. Pero me parece que el gobierno tiene que entender lo que está pasando y me parece que también la CGT tiene que sentarse a dialogar, y a entender que hay que el contexto internacional es complejo, que hay 5 provincias en el país que tienen problemas de inundación, eso trae agravamiento económico, que hay una de las principales lecheras de Sancor, que tiene una grave crisis financiera. Me parece que hay un contexto internacional, Brasil que no avanza, Argentina depende básicamente de las exportaciones de Brasil. Entonces, hay un contexto internacional muy complejo, hay un contexto nacional de pobreza, de una pobreza que se ha ido agravando. De cada 10 personas, 3 y un poquito más es pobre en la Argentina. Entonces, me parece que el gobierno tiene que escuchar lo que está pasando y lo peor que nos puede pasar es esta idea de nosotros tenemos la razón, los otros están en otro lado y están equivocados y vayan a trabajar y déjese de hinchar, que es lo que más o menos lo que dice el ministro Triaca. Yo creo que, esperemos que mañana, supónganse que hoy es un día complejo de análisis inclusive. Claro, de análisis y de miradas distintas. Además porque se supone, perdón Gustavo, el tema de que eso de que nosotros tenemos la razón ya lo pasamos. Ya fue otra época, la gente votó un cambio y ese cambio es necesario verlo, eso es lo que está pidiendo la gente también, ¿no? Pero además, esto es una democracia, entonces hay gente que lo votó, hoy es presidente Macri, y hoy Vidal es gobernadora y hoy Garro es intendente y tienen que estar hasta terminar su mandato. Porque es una democracia. Sí, totalmente. La gente pidió un cambio mayoritariamente, pero hay un montón de gente que no votó a favor de ese cambio. Votó por una continuidad o por otros partidos políticos. Pero lo importante es que se entienda, es que hay que tener una mirada lo más heterogénea posible acerca de la complejidad de un país que tiene grandes bolsones de pobreza, y que se tiene que entender esa complejidad y que siempre hay algo para modificar. La política es perfectible porque el hombre es perfectible. Entonces siempre hay algo a modificar y siempre hay algo para acordar, para entender, para compartir, para conversar y para dialogar. Que es desgraciadamente lo que uno no está viendo, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, y mucho más. La verdad que hay mucho para hablar. Para seguir. Sí, pero bueno, tenemos que continuar también con otros temas. Así que te agradecemos mucho, Gustavo. Por favor, gracias a ustedes. Hacemos una pausa corta. Sí, ya venimos, nos queda también para hablar de deportes y mucho ¿Bausa más. ¿Sigue o no sigue? Están reunidos, todavía. El tema. Claudio Chiquitaca, el presidente de la AFA, Marcelo Tinelli y Edgardo Bausa. A mí lo que me dijeron es que hoy no se va a definir o no se va a hacer público si continúa o no. Pero es una charla importante, es la primera que se da con el nuevo presidente de la AFA.